4 minutos continuamos con la mañana desde Berazategui con Alberto Sabini. Muy bien, hoy, viernes 21, en el Salón Héroes y Heroínas de la Guerra de Malvinas en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la sede que está ubicada en la calle España 350, el dirigente nacional de Política Obrera, Jorge Altamira, va a disertar sobre la situación política nacional en el marco de un nuevo aniversario del golpe del año 1976. Vamos a dialogar entonces con Jorge Altamira. Jorge, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a ustedes. Coménteme, ¿cómo ve entonces el país después de tantos años de democracia en la República Argentina? Bueno, lo singular de este año es que el 24 de marzo se celebra frente a un gobierno manifiestamente partidario, sostenedor de la dictadura militar. Milei está preparando algo muy especial para el 24 de marzo, una provocación que todavía no se discierne qué característica va a tener, pero ya adelantó que él entiende que la dictadura cometió excesos, pero que había una guerra y que el ejército tendría que librar esa guerra en defensa de lo que fuere. Es decir, que hoy tenemos a un Videla de civil en el gobierno, por lo menos en términos de pensamiento. Y de alguna manera, es decir, lo que está haciendo Milei es reivindicando eso, y por eso acordona las calles, reprime, no permite movilizaciones y va montando una campaña que en algún momento justifique medidas totalitarias más drásticas. Por ejemplo, el asesor principal de Milei, Santiago Caputo, tuiteó recientemente que al socialismo y a la gente progresista hay que aniquilarla, hay que eliminarla, hay que hacerla desaparecer. Quiere decir que en el núcleo del gobierno de Milei, en el núcleo íntimo, hay una camarilla fascista. Hay mucha gente que dice, no, pero este gobierno no es fascista, el fascismo es otra cosa. No, el gobierno no es fascista, no puede gobernar como fascista, ¿no es cierto? No puede gobernar todavía, pero en el núcleo del gobierno hay una corriente, una camarilla abiertamente fascista. Uno tiene que comprender estos fenómenos porque esa corriente, esa camarilla, lucha por desenvolver un Estado antidemocrático, algunos lo llaman un Estado de excepción, en donde todo el poder se concentra en el Ejecutivo y en la Fuerza de Seguridad, y es lo que, por ejemplo, está haciendo Trump en los Estados Unidos, donde no es la justicia la que interviene contra quien fuera un inmigrante irregular, sino que es directamente la policía que va, interroga, pide documentos, es irregular, lo mete en un avión y lo deporta. Eso es fascismo. Quiero decir, tampoco Estados Unidos es todavía un régimen fascista, pero uno no puede, en nombre de una generalidad como que en Estados Unidos regería todavía la Constitución, no ver claramente estos síntomas donde hay una pugna en el sentido de que el Poder Judicial, esto en Estados Unidos, no debe interferir en las acciones del Poder Ejecutivo. Lo mismo piensa Milei, con la diferencia de que Milei está acusado de estafa por una operación de criptomoneda y de eso no puede zafar de la justicia. Pero es lo que los teóricos del fascismo llaman estado de excepción, la concentración del poder en una sola persona. Ahora, esto nos lleva a la siguiente pregunta. Hemos vuelto al punto de partida. ¿Cómo es que volvemos, no al golpe militar, porque no hay ningún golpe militar, pero cómo volvemos a este retorno bajo formas supuestamente civiles? Porque desde 1983 hasta ahora han gobernado una serie de partidos políticos que han deteriorado la vida social y
política de la Argentina al extremo, sacrificando el bienestar de la población por el pago de la deuda, y hemos tenido una expresión objetiva, no subjetiva mía, objetiva de esto, en el levantamiento popular que terminó echando a De la Rúa. Ahora, Jorge, sí. El gobierno dice que los sectores golpistas son ustedes que salen a la calle a romper todo. Bueno, pasa lo siguiente, hace ya 35 o 40 años que los jubilados dan vuelta al torno al Congreso. Eran unos 100, 150 todos los miércoles manteniendo una bandera. El gobierno es el que interviene diciendo ustedes no pueden dar la vuelta al Congreso, mientras le va cortando las jubilaciones. Eso es un golpe de Estado. Por ejemplo, el corte de las jubilaciones. El corte de las jubilaciones es un acto delictivo. Porque ¿qué hizo Milei? ¿Por qué lo digo delictivo? En diciembre de 2003 devalúa la moneda y congela las jubilaciones. Naturalmente, automáticamente, las jubilaciones pierden el 25-30% de su valor, que fue el tamaño de la devaluación. Eso es lo mismo que si a mí me arrebatan la billetera del bolsillo en un subte, en la calle o en cualquier lugar. Solo que acá la dimensión social, humana, es infinitamente mayor. Pero Milei es un arrebatador. Y le arrebata al pueblo argentino para pagar una deuda que es interminable, que se acumula y se refinancia, sin aportar absolutamente nada en términos productivos. Porque la economía, por lo menos bajo el capitalismo, funciona con deuda. Yo tomo una deuda y pongo un comercio. Con las ganancias del comercio pago los intereses y con el tiempo voy amortizando la deuda. No, acá no hay nada. La infraestructura del país está colapsada completamente, como se demostró en Bahía Blanca. Y sin embargo tenemos una deuda, incluidas las provincias, etcétera, del orden de los 500.000 millones de dólares. Es decir, que somos un país que tributa a un acreedor y a un usurario internacional y nacional, porque la mayor parte de la deuda, esto me interesa mucho subrayarlo, pública argentina, externa y doméstica, la mayor parte está en manos de acreedores locales. Ahora, esta información que da el gobierno del 3,1% de reactivación económica, del 10 o el 12% de reactivación industrial, desde su punto de vista, ¿es una falacia, Jorge? Bueno, pasa lo siguiente, hay que saber interpretar los números. Y con este aumento que el gobierno dice que ha habido, todavía no superamos el nivel del Producto Bruto Industrial del año 23. Es lo que los economistas acostumbran a denominar un rebote. Ahora, en la fábrica Siderca de Techín se han suspendido las actividades. Lo mismo ocurre en la Sindar. El desempleo sube y la precariedad laboral también. Entonces, la pregunta es lo siguiente: ¿qué significa un aumento del producto que a la población como tal y a los que trabajan por el aumento de ese producto no les reporta ningún beneficio, sino al revés? Le implica un mayor deterioro, porque usted piense que parte de una mejora que pudo haber habido inflacionaria en los salarios permite que el gobierno le cobre impuesto a las ganancias a 2 millones de trabajadores. Y ese impuesto que cobra es una de las cosas que le permiten al gobierno decir que no tiene déficit fiscal. Entonces, impuesto a la ganancia de los trabajadores, corte brutal de las jubilaciones, y tenemos un gobierno austero. Austero del otro, no del gobierno, que con la estafa de las cripto mostró que de austero no tiene nada, inclusive en términos de moral personal. Entonces tenemos que mirar las cosas de otro modo. No podemos tomar las cifras con un número, bueno, si aumenta el PBI,
ya estamos en la gloria, etcétera. ¿Cómo se distribuye eso? La participación de los asalariados en el Producto Bruto Nacional, que en una época, en su mejor época, fue del 51%, ha retrocedido al 35%. Y el producto mismo no ha crecido en los últimos 20 años en términos reales. Así que Altamira, estamos en un año electoral, indudablemente ya estamos inmersos en una campaña. ¿Cómo se preparan ustedes para participar este año? Bueno, nosotros ya mismo estamos participando en 2 lugares. En Salta, por ejemplo, que hay elecciones, creo que el 11 de mayo, y venimos en una campaña muy intensa hace bastante. Y luego una participación muy especial en Santa Fe, donde hay una convocatoria a una constituyente para reformar la Constitución. No se eligen gobernador, ni se eligen diputados, ni nada, pero es un terreno en el cual estamos mostrando el carácter siniestro de esta reforma constitucional, porque está hecha para obligar al Estado a que no incurra en ningún déficit fiscal. Es decir, el Estado constitucionalmente no puede tener déficit. Me parece maravilloso. El único problema es cómo lo logra. ¿Lo logra agravando las grandes ganancias o lo logra haciendo lo que hizo hace pocos meses, aumentando la edad jubilatoria del personal del Estado en Santa Fe? ¿Me explico? Segundo lugar, siempre eso es un fraude, porque mientras el presupuesto parece equilibrado, fuera del presupuesto se crean fondos para determinadas cosas, lo cual marca un déficit fiscal, ¿no es cierto? Es decir, que son gastados más allá de lo que se ha recaudado a través de deudas, etcétera. Así que es una gran estafa y es muy importante explicarle a la posición a Santa Fe lo mismo. Lo mismo ocurre con el problema de la seguridad ciudadana, tanto en Salta como en Santa Fe, porque mire qué casualidad, son las 2 provincias más afectadas por el narcotráfico. Bueno, las vinculaciones en Salta de la justicia con el narcotráfico son tan brutales que ya hay varios jueces en cana. Sí. Ahora imputan al propio gobernador. Y el gobernador, como de costumbre, como Patricia Bullrich, entiende que la seguridad ciudadana está en algún chico y entonces quiere bajar la edad de imputabilidad. Pero los grandes grupos de narcotráfico siguen en sus aviones distribuyendo las cosas. En Santa Fe le diría que es incluso más grave, porque el gran vehículo para la entrada de la droga es la hidrovía, el río Paraná. ¿No es cierto? Y sobre eso no se dice nada. Porque si la hidrovía y los puertos son privados, como se quiere establecer también en la Constitución, asegurar que sean privados los puertos y la hidrovía, no hay ningún control. En Santa Fe no hay ningún control sobre los puertos y la hidrovía, de las exportadoras, etcétera, y ahí es por donde pasa digamos, la droga, etcétera, etcétera. Entonces estamos haciendo una campaña. Y luego que tenemos la legalidad en la provincia de Buenos Aires y vamos a intervenir, pero claro, todavía no se han convocado las elecciones. Hay una crisis en la legislatura de la provincia que quiere anular las PASO, y hay una crisis sobre desdoblar las elecciones, y hacer las juntas con las nacionales. Y participamos también en las elecciones provinciales en este momento en Jujuy. Entonces estamos participando en Jujuy, en Salta y Santa Fe, y bueno, hay que esperar a que se anuncien otras provincias que desdoblen cuándo van a ser las elecciones. Así que estamos, digamos, a full. Es un partido que está activo en estos momentos. No solo que está activo, sino que le voy a decir algo muy personal. Porque tengo una trayectoria, puedo medir esta época con otras. Estábamos trabajando con mayor calidad, mayor profundidad en el análisis y la explicación de los problemas y en las reivindicaciones que consideramos que son las respuestas a esos problemas. Primero, objetivamente, quiero decir,
independientemente de otra consideración, porque todo lo que está haciendo el gobierno es perjudicial. Este acuerdo, le quiero hacer una pregunta, ¿usted conoce algún país con éxito que llame al Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario Internacional es el SAME. Es el 911, che, vení que hay un herido. Y el gobierno se presenta exitoso. Y logra incluso que la prensa, como el gobierno dice que es exitoso, desarrolle algunas ideas que parece que fuera exitoso. Pero entonces, ¿por qué llaman al FMI? Esto es contundente. Hay cosas que no se pueden manipular informativamente. ¿Va a ser posible que este año la izquierda argentina pueda ir unida a una elección o van a seguir con los partidos divididos, Jorge? No, ocurre lo siguiente, hay un frente en la izquierda del cual nosotros no participamos, porque ese frente en el campo parlamentario, que es donde se eligen los diputados, está haciendo una actividad negativa para la clase obrera. Lo hemos documentado de diferentes maneras y bueno, no podemos respaldar eso. Pero el mismo frente se está dividiendo. Por ejemplo, acaban de decir todos sus partidos que van divididos en Salta por una discrepancia en la distribución de candidaturas. Ahora bien, eso usted se lo escucha a La Libertad Avanza, ya sabe que es así. Lo escucha a los radicales, ya sabe que es así. El PJ ya sabe que es así. En la izquierda la cuestión de las candidaturas separa. Lo que tiene que separar es una divergencia política profunda, e incluso habiéndola en circunstancias determinadas se pueden hacer acuerdos circunstanciales mientras mantienen esas divergencias. Entonces nosotros vamos a elecciones en Salta con un rival en la izquierda que se dividió. Y nosotros, en lugar de estar contentos porque se dividió, mostramos la degradación de un sector de la izquierda que ahora en este 24 de marzo, ya que usted me llama por el 24 de marzo, estuvo un mes tratando de pactar con el kirchnerismo un acto político común, con una declaración común, con una tribuna común, donde iba a estar Daer, Miriam Bregman. Eso es intolerable. Intolerable. Jorge, le agradezco la deferencia de habernos atendido. Le mando un abrazo. Dice? Bueno, muchísimas gracias. Chao. Que siga usted muy bien, Muy bien. Jorge Altamira, en la mañana desde Berazategui.